Hola, todos. Estoy con ustedes con mi segundo análisis de esta semana con hermosa y detallada información del set sobre las parejas de la serie de Mis Hermanos. Digo que queremos ver más parejas de Almohadilla Asdor, Almohadilla Iber, Almohadilla Seucondiresis, Seucondiresis M y Almohadilla Arog en nuestra serie. Espero sus likes y comentarios. Como puede ver, Doruk está vestido con uniforme escolar, pero Asiye está vestido con ropa de civil. Parece que Emel y Asiye estarán en casa mientras toda la familia Eren está en el trabajo y la escuela. Debido a que Asiye no se siente bien, les dirá a Ibike y a Vulcan que no podrá ir a la escuela hoy y descansará en casa. Cuando Doruk Asiye no venga a la escuela, sentirá curiosidad por ella y obtendrá información de Ibike y a Vulcan. Pero cuando Asiye y Emel están en casa, Asiye se enferma repentinamente y Emel busca una cura cuando se preocupa por su hermana. Emel puede ser la persona que informa a Doruk aquí. Debido a que Doruk vendrá rápidamente en su auto, abrazará a Asiye y la llevará al hospital. Por otro lado, solo se ve a Emel en la escena. Probablemente Emel se adelantará y abrirá la puerta del auto de Doruk. En otras palabras, cuando Asiye y Emel se enferman cuando ella está sola en casa, Emel puede buscar una cura y decirle a Doruk que llame a mi hermano, o cuando Doruk llama en ese momento, Emel puede contestar el teléfono de Asiye y decir que mi hermana está malo. Es probable que esta sea la última escena del episodio. Entonces podemos ver la continuación en el capítulo 42. Pero estamos seguros de que Doruk primero tomará a Asiye en sus brazos y luego la llevará al hospital con su auto. Nos enteramos de que se rodaron escenas de hospitales. Y por supuesto, Asiye se recuperará, y cuando abra los ojos, encontrará a Doruk a su lado. La fiesta de cumpleaños de Berk, que fue decepcionante para todos nosotros en la última escena del episodio anterior, lamentablemente quedará inconclusa debido a Kif y Suzan. La noticia del accidente de la pareja Almohadilla Iber no resultó ser cierta, así que cuando Akif y Suzan arruinaron la noche, Ibike y Berk entrarán en ese momento. Akif y Suzan se preguntarán si la madre de Asiye murió, ella será molesto, y habrá conversaciones argumentativas. Akif y Suzan encubrirán el evento con mentiras y lamentablemente la fiesta de cumpleaños quedará inconclusa. Tal vez los jóvenes le den sus regalos a Berk, celebren y se dispersen. En otras palabras, Berk y Ibike se sorprenderá mucho cuando vea que Doruk y Asiye organizan un cumpleaños sorpresa, pero lamentablemente se desanimará por lo que sucedió al final de la noche. Pero se habrán ido sin regalar la bufanda que tejió con sus propias manos para Ibike y Berk. Al ver la tristeza de Berk, Ibike encenderá una vela en un pequeño pastel en la cantina para hacerlo feliz, y lo complacerá con una pequeña celebración sorpresa, y le presentará la bufanda naranja que tejió con sus propias manos. Justo cuando las cosas van bien, Ayla comenzará a trabajar como gerente en la universidad como resultado de los artículos que Ayla puso en el acuerdo de divorcio con Resul. La llegada de una bruja como Ayla a la universidad después de un hombre dulce como Resul hará que primero la pareja Almohadilla Iber y luego Merak se sientan muy felices. Porque Ayla, a quien no le gusta el encuentro entre Ibike y Berk, puede impedirles a los dos. Pero las mejoras realmente molestas pueden comenzar para Wonderful. Porque Ayla, que piensa que ella y Resul se divorciaron por culpa de Suzan, lamentablemente puede hacer cosas que la cabreen. Por esta razón, se encuentra en una situación difícil y extraña su rica vida. Puede buscar una salida maravillosa y tener más intimidad con Emir, Dora y Ozge. Ya le va a decir lindas palabras a Emir y tratará de alejarlo de Ogulkan. Ogulkan, por otro lado, se sentirá muy incómodo con Great, quien le mintió en el episodio anterior, saliendo con Emir y las chicas. Por ello, podemos decir que este episodio será un poco duro y problemático para la pareja Almohadilla Arog. Para dar un poco más de información detallada sobre Almohadilla Asdor. Francamente, fue frustrante para los fans de Almohadilla Asdor que Khan ayudara a Asiye, que empeoró en el episodio anterior. Pero en este episodio hay buenas escenas para los amantes de Almohadilla Asdor. Porque, por un lado, Doruk está esperando la oportunidad de volver a escuchar el amor de Asiye y, por otro lado, incluso si Asiye intenta ocultarle su amor a Doruk, pronto comenzará a mostrarlo. Como saben, Asiye y Doruk continuarán con su presidencia, es posible que veamos nuevas actividades relacionadas con esto. Al final del episodio, Doruk abraza a Asiye por segunda vez y la lleva a tratamiento, salvándole la vida. Es interesante que el guionista también hizo que Asiye reproche a Doruk sin querer: no estuviste conmigo en los desastres que me sucedieron. Sin olvidar que había aparecido en nuestro pingüino y, como no, la foto de Almohadilla Asdor del Día de los Enamorados, junto a otros regalos, estaba en el rincón más bonito de la casa de Asiye. Cuando Doruk venga a salvar a Asiye, podemos suponer que entrará en el gallinero y verá estos regalos. Por supuesto, aunque es agradable para Doruk ver que el amor de Asiye por él continúa cuando ve el pingüino y otros regalos,
aprenderá en ese momento que ni siquiera tendrá la oportunidad de ser feliz. Porque la vida de Asille estará en peligro. Sin embargo, cuando Asille mejore y abra los ojos y hable con Dorukei, se mencionará este tema. Parece que podemos adivinar que los veremos enamorarse nuevamente de Almohadillas Dor en el episodio 42. Amigos, esta serie es una serie dramática, aunque existen fuertes lazos de amor entre los jóvenes. A veces el amor no alimenta, esto lo entendemos mucho mejor, lamentablemente. Por lo tanto, sería injusto para la historia principal de la serie esperar amor entre jóvenes todo el tiempo. La verdad es que los hermanos Eren no pueden vivir sus sueños mientras luchan contra la pobreza. Así como mientras esperaba el más mínimo movimiento de su Xenomir para enamorarla, el sustento de Homer, su tiempo dejado en la escuela, trabaja como vigilante de la construcción de la noche a la mañana, hay vidas tan diferentes como el blanco y el negro, y nosotros mira esto muy bien. Cuando Homer piensa que está haciendo negocios con la mafia del estacionamiento, lo despedirán de su trabajo cuando lo golpeen. Una vez más, creo que quedará inconcluso para Homer, cuyos sueños están arruinados, aceptar las condiciones del usurero Typhoon y hacer negocios. Porque amigos cuidadosos han notado que cuando Homer va a Typhoon y dice si la oferta sigue siendo válida en el primer tráiler, la ropa que usa y la ropa lloró en el segundo tráiler, diciendo lo siento hermano, no pude tener éxito, se ven como la misma ropa. En otras palabras, Homer habrá vuelto a estropear el trabajo, habrá sucumbido a su ira y lo habrán despedido del trabajo de Typhoon antes de que pudiera ganar dinero. Susan se dará cuenta instantáneamente de la tristeza de Homer. Después de todo, las personas sienten cada aspecto de su ser querido. ¿Podría pasar algo bueno en mi vida? Homer puede estar hablando del vigilante de la construcción. Por otro lado, creo que Susan consolará a Homer en estos momentos difíciles y tratará de ayudarlo. Como puede ver, la pareja Almohadillas y Sucumbiresis pueden ser amantes, pero Homer no está en condiciones de tomarse el tiempo para ser amantes mientras lucha por alimentar a sus hermanos y mantener la casa. Supongo que tal vez Homer obtenga el apoyo de Susan para un trabajo que le permitirá ganar dinero y así el amor de nuestra pareja se hará realidad. Por cierto, debido a la revelación del incidente entre Susan y Akif en su cumpleaños, por supuesto, Tolga difundirá chismes en la universidad y se burlará de los jóvenes, hablará sobre el amor prohibido de Susan y Akif y hará que Great, Doruk y Homer muy enojados, insinúan que serán hermanos. La pelea de Doruk y Tolga será una nueva emoción para nosotros en la serie. Parece que otras dolencias comenzarán para Asille debido a la desnutrición. Si no se desarrolla una situación diferente, los hermanos Eren lamentablemente pueden experimentar situaciones como el debilitamiento del sistema inmunológico, estar abiertos a infecciones y enfermarse con frecuencia, como un reflejo de la pobreza que han experimentado. La enfermedad de Asille puede deberse a que no recibe suficiente comida. Amigos, hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.